Buenos días, vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para el 9º grado. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues, es la clasificación de las rocas. Pero antes vamos a hablar acerca de, el ciclo de las rocas, que es el proceso que da lugar a los tipos de rocas que existen. Entonces, primero vamos a definir qué es el concepto de roca. En geología se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos de uno o más minerales. De esta hecha la parte sólida de la Tierra y otros cuerpos planetarios. En la Tierra, la corteza está formada por rocas. El estudio de las rocas se denomina petrología. Hay un proceso que se llama también dentro de la petrología, que es la petrogénesis, que es el proceso de formación de las rocas, que es básicamente lo que vamos a ver a continuación, que es el ciclo de las rocas. Bien, aquí tenemos lo que es el ciclo de las rocas. Como es un ciclo, pues podemos comenzar por cualquiera de los lugares, pero vamos a comenzar aquí por el magma primero. Cuando a veces hay procesos de rozamiento, subducción, o que hay un choque o colisión entre placas tectónicas, que eran los movimientos que veíamos en la clase anterior, a veces hay liberación de magma. Ese magma, con el tiempo, pues se va enfriando y se va solidificando para hacer lo que son rocas magmáticas. Las rocas magmáticas, por algunos procesos de erosión o transporte de movimientos que se dan en el transcurso de los años, a esto puede durar miles o millones de años, estas rocas magmáticas pues salen a la superficie y pasan por procesos de erosión, por acción del agua, del aire, del sol y de la nieve. Eso hace que se vayan desprendiendo pequeñas porciones de las rocas magmáticas y estos pues caen en los ríos, caen en las laderas, en los valles, etcétera. Y esas rocas, por la acción del viento o la acción del agua, pues cada vez se van haciendo rocas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que forman sedimentos. Los sedimentos tienden a irse acumulando en las partes de los fondos de los ríos, en los fondos de los mares, océanos. Esos sedimentos van acumulándose capa tras capa y con el tiempo pues se van compactando y comprimiendo, formando lo que son rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, por acciones también de subducción entre corteza oceánica y continental, o entre cortezas oceánicas, pues se van hundiendo nuevamente debajo de la corteza oceánica, aumentando la presión y la temperatura, y estas rocas sedimentarias pues se hace que se formen rocas metamórficas. Una vez que las rocas metamórficas tienen una temperatura mucho mayor y una presión mayor, pues se funden nuevamente para formar lo que es otra vez el magma. ¿Alguna duda con respecto a este ciclo? No, ok, pues van a tener que dibujarlo porque es parte de la tarea. Bien, ahora sí vamos a hablar acerca de los tipos de las rocas. Miren, en el caso de los tipos de las rocas, como les mencionaba anteriormente, están las rocas magmáticas, están las sedimentarias y están las metamórficas. En el caso de las sedimentarias son las que se forman por acumulación de sedimento. Estas se forman siempre en los deltas de los ríos, en los mares, océanos y en aguas estancadas. Luego, estas se van acumulando y se van compactando por algún medio geológico. Estas pues terminan en un proceso de subducción, o sea que la corteza oceánica pues tiende a hundirse debajo de la continental. Eso hace que la temperatura aumente. Cuando la temperatura aumenta, ese sedimento se funde y forma lo que son las rocas metamórficas, que ya vamos a ver cuáles son. Y las rocas magmáticas simplemente es magma que se solidificó porque se enfrió.
Bien, ahora, ¿qué son las rocas magmáticas? Dice que los magmas son rocas fundidas que se encuentran en el interior de la Tierra y tienen a ascender hacia zonas de más superficiales. Según se produce su ascenso, se enfrían y solidifican formando rocas ígneas o rocas magmáticas. Las rocas magmáticas se forman por solidificación y enfriamiento del magma. Dependiendo de si el enfriamiento es rápido o lento, se pueden formar a su vez dos tipos de rocas, que son las rocas magmáticas plutónicas o las rocas magmáticas volcánicas. Las plutónicas, ahí las vamos a ver más adelante, y las magmáticas igual. Las rocas volcánicas, dice, se forman cuando un magma se enfría rápidamente. En este tipo de rocas no se observan cristales a simple vista, son rocas con un aspecto de color uniforme. No sé si ustedes han visto, eh, aquí están. Esta es una de las más comunes, la obsidiana, que es una roca que parece vidrio, pero es negra. En las zonas donde hay volcanes es muy común encontrar este tipo de roca. Ya estas otras, el basalto y la pumita son un poquito más difíciles de encontrar, aunque la pumita sí se utiliza bastante, que es lo que se le llama la piedra pómez. La piedra pómez la utilizan mucho para hacer limas, lijarse. Las mujeres la utilizan bastante para eh, procesos cosméticos, para uso personal, ya que este tipo de roca pues se puede utilizar como como una lija, similar a una lija, y no es tan áspera, o sea, es un poco suave. Bien, entonces tenemos el basalto, que es una roca de color oscuro que se produce en los volcanes de los dorsales oceánicos. Solo son visibles algunos cristales. Tiene pequeños cristales blancos o negros que se pueden observar. En el sol pues brillan un poco esos cristales. Luego la primita o piedra pómez es una roca de color claro, llena de agujeros por donde salen los gases que tenía en el magma. Cuando este tipo de rocas como se enfrían rápidamente, entonces los gases que estaban atrapados adentro de la roca pues se liberan inmediatamente, que es expulsada. Estas rocas se forman después de una erupción volcánica generalmente, o que el volcán escupa un poco de material, entonces se libera un poco de lo que es esta piedra pómez. A veces se puede encontrar en los ríos, a la orilla de las costas. Se puede encontrar piedra pómez porque en los océanos a veces hay erupciones volcánicas que se dan en el interior del océano, y como hay agua afuera rodeando los volcanes, pues esta roca se enfría rápidamente y, y queda con esa porosidad. Luego la obsidiana, dice, son rocas de color negro brillante. No tienen estructura cristalinas, es amorfa, o sea que no tiene una forma definida. La andesita son rocas grises, verdosas, que se debe su nombre a los Andes, ya que en esas zonas donde más se ha encontrado este tipo de roca. Ahora, las rocas plutónicas, que son los otros tipos de rocas magmáticas, se forman, dicen, si el magma se enfría lentamente en el interior de la Tierra. Se aprecian granos de distintos minerales, como en el caso del gabro, que ahí que se ve un montón de puntitos de diferentes materiales, de diferentes minerales. Esta roca oscura donde es difícil distinguir los minerales que la componen, que se producen en los volcanes y de los dorsales oceánicos. Solo son visibles algunos cristales, el granito. El granito es muy usado para piso, para paredes, entre otros usos que se le dan. Tiene un color gris, dice, a veces rosa. Presenta granos de diferentes minerales como cuarzo, feldespato y mica. La sienita
es este que vemos acá, que tiene un color como anaranjado. Parecido al granito, es de color rosa, sin cuarzos. Y la diorita dice que son rocas grises o gris oscuro, parecido al granito, pero sin cuarzo. Luego tenemos lo que son las rocas sedimentarias, que estas se forman las rocas sedimentarias se forman en la superficie terrestre a partir de sedimentos que se compactan, presentándose frecuentemente en forma de capas y estratos. En algunas partes, cuando hay excavaciones, que se está haciendo excavaciones para, ya sea para hacer construcciones de edificios o casas, o cuando se está haciendo carreteras, a veces a la orilla donde pasó la maquinaria se pueden observar las capas de roca sedimentaria que se han ido formando en el transcurso del tiempo. Según el origen de los sedimentos y el tipo de proceso que los ha formado, podemos distinguir tres tipos de rocas sedimentarias, que son las detríticas, de precipitación y de origen orgánico. En el caso de las detríticas, se forman por acumulación de fragmentos erosionados por el agua, viento y hielo, mientras que las rocas de precipitación se forman cuando las sales disueltas en el agua precipitan formando cristales de pequeño tamaño. Luego tenemos las rocas de origen orgánico que se forman por la acumulación de restos orgánicos como corales, eh, carapazones o, bueno, carapazones de moluscos, o nosotros le llamamos conchas de moluscos, como conchas de caracol o de estas cosas, ¿cómo se llaman? Ostras, perdón. Bien, entonces tenemos estas rocas orgánicas de tipo orgánico son muy bonitas, yo las he visto, tienen a veces este tipo de rocas son de uso comercial, a veces se encuentran en excavaciones rocas de este tipo y se cortan, se pulen y se venden. Estas las rocas que se forman por la acumulación de restos de corales son muy bonitas, tienen formas bien interesantes. Bien, tenemos algunos ejemplos de rocas detríticas, que son el conglomerado, que está constituido por fragmentos muy grandes, como lo vemos aquí. Hay fragmentos de varios tipos de minerales. La arenisca, que está formada por fragmentos más pequeños, que estas rocas son bien porosas, se disuelven con facilidad. Las arcillosas, que son fragmentos muy finos, como vemos acá. Este tipo de rocas generalmente se ven como rosadas. Aquí tenemos algunas rocas sedimentarias de precipitación, que está la alita, que se le llama sal común, que vemos aquí su forma de cristales. Tenemos el yeso. El yeso es similar a lo que se usa en las paredes, pero no tiene la misma forma. Este tipo de roca es bastante suave y deja, o sea, ustedes la pasan por alguna superficie y deja restos. Tenemos la piedra caliza, que la piedra caliza se distingue porque en contacto con agua tiende a hacer burbujas. Eso significa que tiene una cantidad de cal bastante alta. La cal en contacto con el agua, pues, tiende a formar una reacción química que forma calor. Entonces, por eso es que se ven las burbujas ahí cuando se les agrega agua a este tipo de rocas. Y luego tenemos las de origen orgánico, que son las lumaquelas, que son rocas formadas por restos de esqueletos fósiles de invertebrados. Como les mencionaba anteriormente, esos son caracoles los que vemos ahí. Luego tenemos la caliza coralina. Este tipo de roca es muy bonita. Esas sí las he visto, se forman por restos de corales. Como el coral, la estructura externa del coral está formada a base de calcio. Entonces, cuando el coral muere y se va sedimentando las capas de sustratos, pues esta se vuelve una roca. Y esa roca, pues posteriormente se puede
Después de un montón de miles de años, pues esta roca se compacta a forma de que se pueda utilizar. Tenemos la caliza numulítica, que está formada por acumulación de foraminíferos unicelulares. Esa sí no la he visto. Y luego tenemos otras de origen orgánico, tenemos la caliza de cronoides, que estas son rocas compuestas por restos de cronoides, equinodermos bentónicos. Tenemos la creta, que está formada por acumulación de caparazones de foraníferos calcáreos, perdón. Y esta sí la he visto antes. La diatomita, que esas son por plantas diatomeas, que están formadas a base de sílice. Bien, tenemos otra roca sedimentaria que es el carbónice y el petróleo. Son materiales que se forman a partir de restos orgánicos. El carbón procede de restos de vegetales. Estos vegetales pues quedaron aterrados debido a alguna fuerte cantidad de sedimentos que se acumuló rápidamente y lo que hizo fue que compactó esos restos orgánicos de plantas. Con el tiempo esas plantas, pues debido a la calor y a la presión, pues fue formando esa sustancia semisólida que es el carbón. El carbón se utiliza mucho para lo que son como combustible. Hay carbón mineral, que ese es el que se utiliza como combustible, pero también se puede hacer carbón a partir de la quema de árboles, que es mucho más contaminante. El petróleo, dice, es la acumulación de plancton en el fondo marino. Este plancton pues quedó también soterrado para formar lo que es, pasó por un proceso similar a lo que es el carbón y dio lugar a lo que era el petróleo. Hay que recordar que petrogénesis no es la formación de petróleo, es la formación de rocas. Estos restos son enterrados entre sedimentos, transformándose por la acción de las bacterias, la presión y la temperatura en estos materiales. Ahora, en el caso de las rocas metamórficas se originan a partir de una roca que está sometida a altas presiones o temperaturas y ambos factores a la vez. En estas nuevas condiciones, la roca no es estable y tiende a cambiar para adaptarse. Este proceso se denomina metamorfosis. Y la roca resulta roca metamórfica. Las rocas de la superficie terrestre pueden sufrir aumentos de presión y temperatura al caerle sedimentos encima y al encontrarse próximos a una cámara magmática o zona orogénica, pues tienden a formar lo que son las rocas metamórficas. Según su aspecto externo, las rocas metamórficas se pueden clasificar en dos tipos. Están las laminares y las cristalinas. Dentro de las laminares, dice que durante el metamorfismo, algunos minerales de arcilla originan cristales de mica blanca y negra, que son laminares. Estas láminas suelen separarse en láminas al romperse. Y las cristalinas, pues, no presentan láminas, son homogéneas, se rompen de forma irregular y sin separarse en láminas. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las rocas metamórficas. Tenemos la pizarra. La pizarra se separa bien en láminas finas de colores variables. El más frecuente es negro. La superficie ligeramente brillante por la presencia de diminutos cristales de mica. Tenemos el esquisto, que presenta láminas deformadas, abundancia de mica, tiene cierto brillo, puede tener otros minerales como granate, andalusita, cianita, entre otras. Y tenemos el gneiss también, que es bandeado, deformado e irregular. Se aprecian cristales medianos y grandes de feldespato, como esa que vemos acá. Y luego tenemos el mármol, que el mármol se utiliza bastante en construcción. Tiene colores variados,
pudiendo presentar vetas de distintas tonalidades. Al echarle un ácido reacciona con un burbujeo para liberar lo que es dióxido de carbono. El mármol se utiliza bastante, pero es recomendable solo utilizarlo para interiores, porque el mármol tiende a ser, a ser débil a la corrosión. Las estructuras que tienen mármol, que están expuestas al aire y a la lluvia, pues tienden a ser el mármol poroso, debido a que a veces la lluvia es ácida y va haciendo que el mármol se vaya degradando lentamente. Entonces se utiliza más que todo para los interiores, se puede utilizar para pisos, se puede utilizar para muebles de cocina, paredes, entre otros usos que se les ha dado. También hay personas que hacen esculturas con mármol. Y luego tenemos la cuarcita, que son colores variados. Es frecuente el rosado rojo, es muy dura y resistente y no reacciona con el ácido. Entre esos hay varios tipos de materiales, hay muchos, pero los más comunes son los que ya mencioné. Entonces, ¿alguna consulta con respecto a esto de cómo se forma cada una de las rocas? Recuerden que los 3 tipos de rocas que existen son las que las mencionaba al inicio, que son las rocas ígneas o magmáticas, las sedimentarias y las metamórficas. Para que se formen las ígneas o magmáticas, solamente es cuestión de que magma surja a la superficie y este se enfríe para que se formen las rocas ígneas o magmáticas, mientras que las sedimentarias se forman por acumulación de restos orgánicos o restos de rocas y que se van acumulando y surgen y sufren presión y altas temperaturas, para luego formar lo que son las rocas metamórficas, que estas ya son acumulaciones de minerales que están expuestos a cierta temperatura y presión. ¿Alguna consulta? No. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí.